ha decidido conversar con nosotros y formar parte de este panel. Primeras impresiones, como se dice siempre. ¿Qué opina Antero? ¿Qué le pareció el mensaje? Mira, ha tenido una parte excelente. ¿Cuál? Que es el inicio, la cosa escenográfica, que la ha manejado muy bien. Debe haber tenido muy buenos asesores de imagen, porque esto de entrar la familia junto a 9 personas que actuaron valientes, forzadamente, en el tema de emergencia por el niño costero, pero la emergencia en el momento preciso, inicial, claro, más duro, etcétera, definitivamente ha sido sumamente efectista y ha sido una imagen. Y lógicamente con eso ha tratado de ganar simpatías, pero cuando ha ido ya a cumplir con el precepto constitucional de hacer un balance del primer año y hacer unas proyecciones para el segundo, lógicamente se perdió la primera parte excelente de esta presentación, porque pasamos del sueño a la triste realidad. El balance del primer año, lamentablemente, 0 balas, 0 puntos. Es verdad que ha sido un salado, que ha tenido lo del fenómeno del niño y ha tenido lo del abajato. Y los también, incendios y algunas cosas más. Los incendios, discúlpame, en nada tiene que ver con el manejo económico hablo y el desarrollo del de país. La percepción de que puede tener alguna gente de que está piña el hombre, ¿no? Sí, okay. Piña. Alguien me preguntó cómo calificaría al Congreso, yo dije ludoso. Después, en la cuestión proyección, yo esperaba 3 cosas. Esperaba ya no el floro, esperaba que me dijeran clarísimamente qué proyectos se van a destrabar, porque es muy fácil decir voy a destrabar, cuáles y en qué tiempo, porque ha pasado un año y que yo sepa, ni uno se ha destrabado, uno solo. El único que ha destrabado algo ha sido el alcalde de Lima con lo de Javier Prado, pero que el gobierno haya destrabado algo, nada, uno solo no conozco. Y más o menos estoy enterado del manejo público. Claro. El segundo, que también se esperaba, era, oigan, ¿con qué tramitología vamos a terminar? Porque los trámites, los requisitos, la exagerada regulación estatal, municipal, regional, te ahorca, te asfixia. Se dieron facultades delegadas, pero lamentablemente en ese aspecto lo que se hizo fue timidísimo. Quitar, por ejemplo, la papeleta de mudanza y nada. Y lo tercero era para mí por lo menos una cosa importantísima. Se habla mucho de incorporar a la economía formal a todos los informales, pero ¿cómo los incorporas? Tiene que ser con inteligencia, tiene que ser un estado tuerto, le llamo yo. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa un estado tuerto? Que el ojo que tiene bien mire al futuro, les diga clarísimamente qué facilidades doy para que cumplan con todas sus obligaciones. Y el otro ojo malogrado, el del tuerto, que no mire para atrás, porque si mira para atrás y al que se formaliza, al día siguiente le va a caer SUNAFIL, al día siguiente no se va a formalizar IPB, nunca. Al día siguiente le va a caer SUNAP por el impuesto a la renta, claro. La seguridad social, los fondos pensionarios. Mira, nunca, porque ese día es ya visto por el Estado y pasible de todas las sanciones por incumplimiento. Claro. Si tú no lo ves con un ojo tuerto, que se llama amnistía, esto no funciona. Bien. Yo lo siento, solo antes de pasar con César Ortiz y después con Enrique Cuevas, yo lo sentí un mensaje flojísimo, debe ser probablemente el reflejo del año que ha gobernado. César Ortiz, dijo algo interesante el presidente sobre seguridad, algo concreto, tocó el tema, se dedicó 5 minutos a hablar de seguridad, desde las 11:35 hasta las 11:40. ¿Dijo algo importante? No, lo que dijo es, el objetivo mío es que los peruanos revolvamos a la tranquilidad. O sea, eso está bien, pero ¿el qué? ¿El cómo? No el cómo ni el cuándo. O sea, mostró los logros de los operativos, de los más buscados, de esa estrategia. Va a haber bloqueadores en los penales, sí. Pero no tocó el fondo, digamos, de la problemática de inseguridad. Ha hablado de 73 megaoperativos, ¿es cierto eso?
creo que son un poquito más, Incluso, ya. Pero ¿se ha logrado algo? Habla de que en cada mega operativo se han detenido a 10 cabecillas o... Me parece demasiado. Lo que pasa es que una banda organizada rápidamente se recupera. Acá lo que no se habla es de lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en la reforma policial, que no se ha hecho, o sea, y eso tiene que tener por ahí, en repotenciar los penales, no solamente con bloqueadores. Ellos tienen la forma de sacar información y de otra manera, por entonces supuesto. Eso tampoco ha hablado, no se han pedido nuevos penales, hay mucho más delincuentes hoy día que están, pero ¿dónde están entrando? No entiendo, porque sí, seguimos con nuevos penales. Ya, y el programa de recompensas ha dicho el presidente que ha sido exitoso, ¿cierto? Bueno, han habido, digamos, un número importante de gente que ha sido capturada gracias a ese, pero eso no es acuérdate que lo hizo el gobierno anterior, que fue... Es verdad, sí. Sí, lo anterior, Guadalupe fue el que implementó esto y se lo ha repotenciado este gobierno, está bien. Pero igual, o sea, los ciudadanos sentimos temor, miedo, siguen los robos, los asaltos, a pesar de más de 1000 capturados, a pesar de todo esto, bueno, la sigue cosa todo está muy mal, ¿no? Antes de pasar con Enrique Cuevas, Antero, si tú fueras presidente de la República y después de ese mensaje estarías tan contento, saludando tanto a la tribuna. Discúlpame, ¿qué tribuna? ¿Todo es oficial? No, porque son los vecinos que están concurriendo. Pero la mayoría de lo que veo ahí son policías militares. Yo lo que dije hace un rato, cuando no había llegado todavía, era que el gran descubrimiento del año para mí ha sido Nancy Lange, la primera dama de la República. Mira, yo estoy sorprendido hace mucho tiempo y muy gratamente. Qué señora para guardar la compostura, guardar su sitio y saber dónde se debe poner. Ni tan cerca, como dicen, que queme al santo, claro, ni tan lejos que no lo alumbre. Sí, me parece que es perfectamente moderada y está en su sitio. Qué gusto da. Sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Enrique, Enrique es una persona que además ha trabajado para el Estado muchos años, trabaja para el Estado, sí, no lo he dicho con esa connotación. ¿Cómo lo has sentido? ¿Crees que las cosas importantes que ha dicho representan, por ejemplo, las exportaciones han crecido o van a crecer, no recuerdo bien el tiempo de lo que dijo, el 25%? ¿Es bastante, es poco, es mucho? ¿Es nada? Bueno, claro, es insuficiente, es un indicador de expectativa, pero obviamente para resolver la balanza comercial no es suficiente, se requiere un crecimiento de indicadores mayores, ¿no? Sin embargo, es una esperanza, digamos, de que después de 3 años demostrar, por el contrario, indicadores de crecimiento en exportación, podemos tener un pequeño HIP, un pequeño crecimiento, ¿no? Bien, pero además dice que el 2018 vamos a crecer un 4%. Agarraremos ritmo otra vez. Claro, pero no estamos hablando hace un rato que en los años anteriores, en el gobierno de Humala o García, creo, hemos crecido 6, 8%. Del año 2003 al año 2011, en esos 11 años, Perú mostró el mayor crecimiento como indicador del Producto Bruto Interno de Latinoamérica. Es decir, hemos crecido al 6.8%. A partir del 2012, sí es una buena cifra. Claro, por cierto, y además hemos tenido un crecimiento en los presupuestos generales de la República. Hemos crecido de 45.000 millones de soles a 142.000 millones de soles. Hemos tenido cualquier cantidad de dinero y además un crecimiento de la economía en los diferentes sectores. El problema es qué pasó con ese dinero, ¿no? Claro, es decir, qué pasó con los sistemas administrativos que tenían como responsabilidad en el gobierno, en el Estado, de poder garantizar el uso eficiente de esos recursos. La lógica nos lleva a decir que pudimos haber tenido infraestructura, mejores condiciones en los temas de salud, educación, en general, y yo definitivamente no. O sea, claro. Pero este mensaje pues parece un mensaje de punto de inicio, lo comentábamos, ¿no? Parece que claro, fuera un mensaje del primer día de gobierno y no del primer año de gobierno. Entonces, ¿no? Habla de... O sea, habla de muchas expectativas, pero no repasa lo que pasó durante el año de una manera, primero, crítica. Yo no he visto ni una sola autocrítica, y segundo lugar, no me parece que remarca cosas
que todos hubiéramos querido que destaque, ¿no? Él comenzó diciendo que entrego la memoria, que es la accountability, que sí, la accountability, claro. Y la lógica era suponer que iba a desarrollar la memoria entregada, ¿no? Es decir, yo prometí aquello y estos son los avances indicadores de resultados respecto a lo que yo prometí. O sea, no ha habido absolutamente, había un salto con garrocha de frente a hablar de lo que voy a hacer de aquí para adelante, ¿no? Hay algo que es preocupante, que tiene que ver con lo que él prometió en el mensaje anterior, que fue la formación, la constitución de la Comisión de Integridad, que la presidió el ex defensor del pueblo, ¿no? Y sacaron 100 recomendaciones, o sea, claro, avaladas por el gobierno, 100 recomendaciones a llevar a cabo para iniciar un franco proceso, digamos, de transparencia, ¿no? Y de crecimiento y desarrollo del país. Una de ellas, por ejemplo, lo comentábamos también, tuvo que ver con con poder constituir una procuraduría independiente, ¿no es cierto? O sea, la defensa jurídica del Estado es un sistema administrativo de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y había que darle un nivel de independencia, ¿no? Es decir, ser un organismo público especializado. Él ha hablado solamente de independencia para el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y policiales. Claro, el Poder Judicial obviamente es un poder del Estado y es independiente, ¿no? Sin embargo, él lo ha calificado como ineficiente. Totalmente. ¿No es cierto? Injusto e ineficiente. Quiere decir que ineficiente. Es decir, Poder Judicial. Claro, entonces. Ahora, para mí, que soy abogado, se ha quedado corto todavía. El término ha sido corto, ¿sí? Bueno, claro. Vamos a arreglar el tránsito en Lima y en las grandes ciudades, Sánchez. Eso es lo que ha dicho el presidente. ¿Le compete al presidente hablar de esos temas? Mira, no es su función, esa función es municipal. Claro. Pero ante el caos que existe, lo entiendo. Tú tienes que buscar soluciones. En la de Lima creo que esté equivocado. Todo el mundo clama por una autoridad única entre Lima y Callao, pero se está olvidando que esa mesa tiene 3 patas. La otra pata del desorden de lo que se vive en Lima no son solo las autorizaciones que se dan desde el Callao, también las de Guarochirí. En consecuencia tienes que tener esas 3 patas: Callao, Lima y Guarochirí. Si no tienes las 3 de Guarochirí, explícale a algunos televidentes que de repente no lo entienden. ¿Por qué? ¿Guarochirí de qué depende? Guarochirí es un consejo provincial, municipal provincial, que está muy cercano a Lima. Sí. Comienza, por ejemplo, al terminar San Juan del Lurigancho, sí, claro. Y también comienza por otro lado entre Chosica y Chaclacayo. En consecuencia hay no hay solución de continuidad, es parte de la misma ciudad. Entonces, si tú das mal las autorizaciones provinciales desde Guarochirí para que te puedan ir hasta Lima o al Callao y te saturan las líneas y las calles, te reventaron. Es como un cuello de botella al final, ¿no? Por eso claro. Son 3, no son 2. Yo creo que no le han informado bien. Bien, otra cosa importante que dijo es: esto ha sido un gran dolor para mí, pero sigo siendo optimista. Y el año que viene va a ser mucho mejor que el que acaba de terminar. Lo he notado, lo he sentido, César, como que un poco en ese sentido derrotado. O sea, ha reconocido que este no ha sido un buen año, ¿no? Pero yo concuerdo con ese antero, ¿no? O sea, realmente es mala suerte, ¿no? Le ha venido la bajada y le ha venido el tema del desastre del norte, y eso lo ha bajado bastante, ¿no? O sea, el ímpetu, al principio, cuando empezó su gobierno, pues algunos factores han hecho que... No, e incluso lo dice hablando del PBI, como comentábamos hace un rato. O sea, él tenía una esperanza de un 4,5% de crecimiento del PBI, 1 punto por Lavallato, medio punto por el Niño Costero, termina siendo casi 3%, que es poco en realidad, ¿no? Claro, por cierto. Pero mira, el tema de reactivar la economía, es decir, impulsar el crecimiento para luego lograr el desarrollo económico nacional, pasa por el concepto de confianza. Es decir, la interrelación ciudadanía-poder, ¿no? Tiene que ver con el concepto de la percepción. Ya, ¿y la percepción es de confianza? Es que el 70% dice en las últimas encuestas de Ipsos Apoyo, sí, claro. de que el principal problema del país es el problema de la corrupción. Entonces, si esa es la percepción de la ciudadanía, la responsabilidad de la clase política, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es establecer políticas públicas como instrumentos para combatir el principal flagelo de esa lacra de la corrupción.
Entonces eso es lo que espera. Si tú no planteas políticas públicas en torno a ello, entonces no vas a resolver el tema de esa articulación, claro, de la percepción de la ciudadanía. Correcto. Y ahí viene el rol de la Contraloría, el rol de la Procuraduría, por supuesto, la necesidad de la reforma política y electoral en el país, de la cual podemos hablar en extenso. Claro, claro. Ahí está el principal problema. Lo que comentábamos con César al principio de hoy era que si uno siente que su autoridad, que su presidente regional, que si su alcalde, que si su presidente de la nación es un corrupto, está procesado, está en la cárcel, pues debe sentir que la corrupción y que ser un delincuente o un criminal es prácticamente algo natural y que además es inmune porque no le va a pasar nada o en todo caso va a estar poco tiempo libre. ¿Es lo que piensas, Santero? No, mira, yo creo que si bien el tema de la corrupción es importantísimo, y por más que te lo digan las encuestas, que están también muy dirigidas desde el sector mediático, que es lo que habla en los periódicos y en la televisión y en las radios, en los periódicos los ven, la mayoría de páginas de cualquier periódico es el tema de corrupción, y eso en alguna medida te dirige a la opinión pública que luego se refleja en las encuestas. Solamente una acotación que me parece muy interesante lo que dices. Lo dijo Juan Luis Cipriani muy temprano. No queremos una justicia mediática que adelanta sentencias a su antojo. Así es, claro. Así es. Y tiene razón. Claro. Pero yo percibo que el tema, más que lo de la corrupción, que tienes formas de resolverlo, porque al final hasta más chiquito quiere corromper a un policía, ¿cierto? Está un poco en el ADN de las personas, y hay que quitarlo. Pero para mí el tema es económico-financiero, en que si bien hay un aspecto matemático y etcétera, 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 hay un tema también de expectativas, que no es 2 más 2 son 4, es lo que espera la gente, es la parte emotiva, y en eso la gente está muy sorprendida, muy afectada, siente que no se ha hecho y no se está haciendo lo debido, porque se están perdiendo puestos de trabajo, la economía un poco que se ha trabado, tú no notas el mismo crecimiento, comienzas en sitios que antes hubo en los últimos años 100% de ocupabilidad, hoy día ya comienzas a ver más informalidad y gente además que no tiene trabajo. Entonces, eso es el quiebre con este gobierno, que las expectativas que generó un gobierno que se esperaba fuera de técnicos, de unos tromes, todos te venían con currículum de las mejores universidades del mundo, entonces lo que yo he llamado el American People, pero acá necesitamos lo otro también, la muñeca, la ligereza, ser rápido, tener esquina, lo que yo llamo como Cholo Power. Aquí ha habido mucho American People y poco, o muy poco Cholo Power, y necesitas ponerlo hasta para destrabar los temas mineros que son debido a conflictos socioambientales. Este gobierno lamentablemente le está faltando esquina, mucho diploma, mucho floro y poca acción. Y mucho óvalo. Porque no tiene esquina. Son 12:36, estamos en vivo, estamos analizando dentro de lo que se puede algunos detalles del mensaje presidencial del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha durado 1 hora y 14 minutos, 1 hora y 15 minutos. El Perú se ha burocratizado, pero antes, para terminar lo que dice Antero, debo tener unos 15 amigos que en los últimos meses me dicen: estoy misio, no me alcanza el sueldo, tengo menos plata que antes, ¿por qué si estamos tan bien estoy así? No sé. El Perú se ha burocratizado, ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, me parece, descubriendo América. ¿Tú piensas lo mismo, César? Continúa, ¿sí? Ha estado siempre, digamos, burocracia, y no se ha cambiado mucho el tema de la burocracia. A mí lo que sí me ha agradado es que haya que 500 comisarías van a ser digitalizadas, modernizadas. Qué bueno, ¿no? ¿Tú crees en eso realmente? Bueno, si ponen el dinero para hacerlo, obviamente que va. ¿De cuánto estaríamos hablando, sabes? ¿Tienes una idea? No tengo una idea porque hay que ver las estructuras, cómo están en la parte. ¿Cuántas comisarías hay en Lima? No tengo el dato exacto, pero habló de 700 y pico comisarías ahí.
Y bueno, si es que esto ocurre, sería buenísimo, por supuesto, que todo esté interconectado. Pero yo pienso que acá hay un tema que tiene que ver con cámaras, como en las grandes ciudades del mundo. No, esto es bueno, pero es que lo que yo siempre he dicho es que el recurso humano es mejor que esto. O sea, si tenemos un recurso humano no adecuado dentro de la policía, por más que tengamos patrulleros, comisarías interconectadas, buenas comunicaciones, no va a ocurrir, ¿no? Bien. Mira, en eso las comisarías Sí. y las comunicaciones se avanzó con el sistema Tetra. Lamentablemente no se ha terminado y no hay la interconexión con todas las provincias. Está pendiente el proceso de licitarlo ya de hace 2 o 3 años. No se entiende porque es un sistema que está siendo efectivo. Por lo menos la interconexión en lo que hay de Lima y Callao ha dado resultado, pero falta muchísimo más. Y tú tienes que integrar también a este sistema a los serenazgos de los distritos, porque el tema de la seguridad es una cosa integral, ¿no? Por supuesto. Entonces, habiéndose comenzado, no se entiende por qué demonios no se termina. Claro. También ha dicho que una democracia requiere de diálogo entre sus fuerzas políticas. ¿Crees, Enrique, que ese diálogo, bueno, lo mencionó 3 veces el cardenal Cipriani en la mañana también? ¿Crees que el diálogo es parte de la política de hoy en este momento? ¿Es fundamental? Claro, ¿O mira, es palabrería? en realidad hay un espacio dentro de la estructura orgánica del Estado, que es el Acuerdo Nacional, donde están los partidos políticos de gobierno, de oposición, está la organización de los trabajadores, está la organización empresarial, y es un importante espacio justamente para propiciar este diálogo al que hacemos referencia, ¿no? Sobre la base del cual hay que vigilar el cumplimiento de las políticas de Estado. O sea, el Perú tiene 34 políticas de Estado. ¿Ah? Por supuesto, del año 2002 en el Acuerdo Nacional. Es decir, habría que ver qué pasa con esas políticas de Estado en el sentido del avance y de la ejecución de las mismas. Los sistemas funcionales se han creado en torno a eso, pero termino la idea. No solo hay eso, sino también políticas de gobierno de obligatorio cumplimiento, y que vienen desde el 2007. Hay política sectorial, hay política pública, hay que ver los procesos de articulación donde se convergen las fuerzas políticas, la sociedad civil organizada en general, para poder desarrollar los avances que el país necesita y resolver sus problemas. Pero sí, ¿Es letra muerta lo que dice Enrique? Mira, en parte sí. Comenzó lo del Acuerdo Nacional muy bien. Se fijaron las políticas de Estado, todos estuvieron de acuerdo con ella. Se fijaron además una serie de actividades para su seguimiento, pero ahí quedó. Con el tiempo, lamentablemente, se convirtió casi diría en un té de tías. El diálogo tiene que hacerse en 3 niveles diferentes. Uno, el diálogo directo de los 2 representantes de las fuerzas más poderosas hoy en día. En este caso el gobierno y el gobierno y frente sin tener los votos y Fuerza Popular. No me refiero que hubiera trampa ni mucho menos. Sí, claro. Los votos no eran pues de él, lo que tenía era lo de la primera vuelta, lo demás vino de los demás. Y lógicamente la otra persona es Keiko. Ahí viene el primer diálogo de los 2 grandes, se puede decir. Supuestamente ese diálogo está comenzando. Por lo menos algo se ha avanzado. El segundo diálogo podría hacerse en el Acuerdo Nacional, que lleva no solamente la cuestión política, la cosa gubernamental, sino también cierta parte de sociedad civil y cierta parte de gremios laborales y profesionales, que no está mal, si es que hacen que funcione. Y para hacer que funcione, su secretario técnico, además de tomar café, debería dedicarse al tema. Y el tercero, para mí el más importante, es volver al Consejo de Estado que dio resultados, no porque fue una creación que les habla, en época en que fui titular del Congreso, convencimos a Toledo de hacerlo y costó mucho trabajo. ¿En qué consistía? Pero, ¿en qué se consistía? Que periódicamente se reunían
los jefes de los tres poderes del Estado, más el presidente del Consejo de Ministros. Y cuando era necesario llamabas al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, que lo que estaba escrito acá al ministerio se disponía que se cumpla. Entonces, no solamente eso, sino podías coordinar y además había una información, intercambiadas información. No te olvides que el Poder Judicial tiene juzgado de paz en las zonas más alejadas del país. Sí, claro. El presidente del Consejo de Ministros, por lo que te llega de Fuerza Armada, de sus guarniciones, etcétera, tiene una información privilegiada. Claro. Y igual sucede con los demás poderes del Estado. En consecuencia, sí podías coordinar y saber perfectamente qué ayudas necesitaba cada cual, sin afectar su autonomía. Eso funcionó. Eso me parece una falta de comunicación, básicamente. Hay que incrementar la posibilidad de que exista una comunicación entre y no te cuesta nada, un café, unas galletitas. Nada más, y eso. Nada más, cuando hay voluntad. La séptima política del Estado, ¿sabes cuál es? Seguridad ciudadana. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha avanzado ahí? Nada, para mí nada. Entonces eso, pero cuando mira, no hay voluntad, no pasa nada. Sí. Claro, el problema es que, ¿cuál es digamos, el problema central? O sea, está bien, resulta preocupante en el corto plazo inmediato el tema de la contracción de la economía y que hay que reactivar, pero el problema central es que hay una crisis moral, hay una crisis ética, hay una crisis de valores en el país. Mira, el presidente Morales Bermúdez, condenado por el tema del Plan Cóndor. Mira, el presidente Toledo, ya obviamente 2 órdenes de prisión preventiva, está fugado del país, 2 presidentes presos, un presidente investigado. Es decir, hay una crisis de los partidos políticos, de los expresidentes. Mencionaste se requiere. Además, discúlpame, Sí. mencionaste que el 60% de los gobernantes regionales también Están en procesados. proceso, claro que sí, están con prisión preventiva, otros están presos en general. Entonces el problema se requiere una renovación de la clase política. Esta clase política anterior es decadente, es decir, ha ingresado a un proceso sumamente crítico, la población lo rechaza, se requiere una reforma política electoral urgente que dé la oportunidad para una renovación de nuevos cuadros políticos. La tecnocracia viene fracasando en este momento. Es decir, no solo se requiere ser un técnico para poder cambiar estructuras y desarrollar el país, se requiere una visión política, un concepto de ciencia política y de gobierno que articule al técnico y al político, obviamente, en el compromiso con los intereses del país. No sería bueno, Antero, una mezcla, como dice Enrique, de buenos técnicos, gente bien intencionada y a la vez de cuadros políticos inteligentes, capaces, convocadores? Pero sin ninguna duda, la estructura del Estado está pensada así. En la parte primera, que es la parte política, que no significa que sean ignorantes en el tema, claro. sino que tienen manejo político, están ministros y viceministros. Los demás tienen que ser técnicos. Bedoya hace muchos años se lo dijo a Grieve. Oye, los técnicos los busco, los contrato y me ayudan, claro, pero quien toma la decisión es el político, por supuesto, con una visión panorámica de conjunto, interdisciplinaria, multiformal, no con un dirigismo de una sola cartera, ¿no? Claro. Pero mira las condiciones que actualmente existe que en la estructura, digamos, engorrosa de la normativa electoral para las nuevas organizaciones. 800.000 firmas. ¿Ya? O sea, es 4%, ¿no?, modificada adrede la ley de organizaciones políticas para permitir que las agrupaciones... Para que me entiendan, ¿Puedo hacer una interrupción? Peor todavía. Porque el ratio de las firmas que te llegan a aceptar es una de cada 3. Correcto. Con lo cual necesitas presentar 2 millones. 2 millones, claro. ¿Sabes cuánto te cuesta conseguir las firmas? Ajá. No porque las pagues, claro, sino lo que te cuesta en gestión, mandar gente a provincia, lo que es viático, transporte, etcétera, alojamiento. Sí. Perdón. Por firma. Ahorita regresamos con Enrique. Creo que tenemos declaraciones. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, entonces mira. Solamente un detalle, sí, me dicen que acaba de ingresar a Palacio, lo que pasa es que estamos conversando y nos hemos descuidado un poco de mirar lo que está pasando.
Bueno, lo vi que estaba despidiéndose con la señora Nancy, muy alegre y muy contento, pero continúa por favor con lo que decía. De acuerdo con el maestro. Pero quería aclarar algo. ¿Es verdad que una persona que firma por un partido político ya no puede firmar por otro? Sí, ya no puede, Eso definitivamente. está mal, pues, Ahora, lo siento, solo digo. Yo quiero que el partido ABC sí tenga la posibilidad de postular. A mí también me parece que el partido CDE también tiene posibilidad. O sea, ¿por qué no puedo yo participar en una firma, en otro partido y en otro partido? No debería haber. No hemos podido levantar esa prohibición, lamentablemente. Mira lo que si ante la pregunta ¿cuánto se ha avanzado de la reforma política y electoral? La respuesta es nada. Ya ha pasado un año. La respuesta es nada. Lo único que ha hecho, ¿no? Mira, y lo único que ha hecho es, hay un dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución y Reglamento anterior que va a entrar al primer pleno para efecto de ser debatida, una modificación de cronograma electoral.